Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia, amigos míos. En el día de hoy quería completar la respuesta que le di el otro día a Bam porque se me quedaron varias cosas por decir y para que tenga todas las contestaciones posibles. Bienvenidos. Yo no sé si os pasa, amigos míos, pero a mí me pasa continuamente. Estoy haciendo un vídeo y todo fenomenal, todo funciona bien, termino de grabar, estoy muy contento con el resultado, empiezo a editar y me empiezo a dar cuenta. Se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro, no he dicho esto, ¿por qué no he mencionado tal? ¿Por qué no he mencionado cual? En el día de hoy quería completar la respuesta básicamente que le di el otro día a Bam porque la forma en la que contesté es, desde mi punto de vista, demasiado básica. Yo entiendo que el uso que él va a hacer de su micrófono no tiene la intención de hacerlo de forma profesionalmente, pero aún así es cierto que hay muchos elementos que se quedaron fuera. Entonces, quiero recapitular porque es la tercera vez que grabo este vídeo y me voy a 20 minutos y termino de grabar y no he dicho nada. Varias formas de conectar tu micrófono al ordenador. Hablábamos el otro día de las más básicas. Un condensador, un micrófono de condensador con tu Sterling PHP 1 que se conecta directamente a una tarjeta de sonido externa en tu portátil o a tu entrada de micrófono en la tarjeta de gráfica de tu ordenador de sobremesa. Hablábamos de el micrófono dinámico que se conecta directamente a la tarjeta de sonido externa de un portátil o a la señal a la entrada de micro de tu computadora de sobremesa. Y hablábamos de los micros USB. Los micros simplemente pones la entrada USB en la ranurita y se supone que ya se configura solo y ya puedes utilizarlo. Estos últimos micrófonos tienen la ventaja de que tienen bastante software incorporado, o al menos algo de software, que te permite cambiar determinados elementos que a lo mejor te van a resultar útiles, como por ejemplo si quieres que te quite los sonidos que son por debajo de 75 Hz, o si quieres que te realce la presencia de tu voz. Entonces hay determinados elementos que micrófonos como el Shure SM7, que ha salido ahora como una copia barata básicamente del SM7B, pues puedes utilizar y tienes la tranquilidad de saber que lo que vas a grabar va a tener suficiente calidad de sonido. No diría yo profesionalmente, hasta el punto de vista profesional, porque los actores de doblajes, hay algunos que utilizan los Apogee. Los Apogee son súper famosos entre los actores de doblaje que comienzan. Pero sí es cierto que la calidad del sonido y la forma en la que se graba suele dejar determinados cabos sueltos cuando estás hablando de un entorno profesional. Pero bueno, esa no es la cuestión. Entonces, comenzamos otra vez. Los micrófonos de condensador son estos micrófonos que necesitan 48 voltios para funcionar, con lo que tienes que asegurarte de que ese elemento esté cubierto y a partir de ahí, ¿cómo conectas a tu ordenador el micrófono? Muy sencillo. O bien puedes hacer lo que comentábamos la otra vez, que no lo voy a repetir, o tienes dos posibilidades más. Una interface que se llama, que es un aparatito básicamente que conectas la salida de tu micrófono a la entrada del interface, y el interface te va a dar los 48 voltios de electricidad y te va a dar un preamplificador, te va a dar un elemento que te ayude a que la señal, porque la señal del micrófono cuando sale del micrófono es muy débil, tanto como que este micrófono que vale un dineral, solamente te envía una señal de menos 32 decibelios. Tienes que tener potencia en esos amplificadores para que te genere una señal viable para utilizar y que cuando tú lo amplifiques no te meta demasiado ruido en el camino.
estos micrófonos de condensador, como es este que tengo aquí, sí tienen un nivel de señal un poquito más alto que los dinámicos, como por ejemplo el SM7B, que tiene un nivel de señal de menos 60 decibelios. O sea, cualquier interface básico que vayas a utilizar, lo vas a poner al máximo y casi no te va a recibir señal que transmitir a tu ordenador. Con lo que eso es un elemento que tienes que tener muchísimo cuidado. Si vas a comprarte un micrófono dinámico, que sea un micrófono o un amplificador, mejor dicho, que utilices un amplificador que te permita subir la señal lo suficiente para tener una señal viable. Si no, tienes que utilizar más dinero, más elementos como un Cloud Lifter, un Fathead o el Clark Technic, que es el que tengo yo. Con permiso. Que es este de aquí, no sé si se verá porque todavía no estoy, pero este aparatito, y ya me he alejado del micrófono, ya verás tú luego para arreglarlo. Este aparatito lo que hace es que tú conectas la salida del micrófono y esto lo conectas a otro cable que te lleva a la mesa de mezclas. Entonces, esa es otra posibilidad para los micrófonos dinámicos, poder generar un poco más de señal y que te funcione de forma decente. Entonces, una vez que tienes esa señal en el interface, lo único que tienes que hacer es mandarla a tu ordenador y tan amigos. Con un micrófono dinámico va a pasar lo mismo. Con el micrófono dinámico ya hemos hablado que vas a tener que tener cuidado en ese sentido. Con una mesa de mezclas, que es la otra posibilidad, vas a tener que hacer lo mismo. Lo bueno de la mesa de mezclas es que tiene ya todos los elementos necesarios. Tiene un preamplificador que normalmente es decente, tiene un ecualizador que también suele ser de 3 o de 4 bandas, dependiendo, y tiene varios elementos que te van a resultar de ayuda para poder utilizar esa señal de una forma viable y que llegue a tu ordenador de una forma que ya sea directamente grabar y prácticamente ni editar. Pero bueno, me estoy yendo otra vez por las ramas. Entonces, concretemos nuevamente. Micrófono de condensador, necesitas tu interface o tu mesa de mezclas. Micrófono dinámico, tu interface o tu mesa de mezclas. En este caso, sin necesidad de 48 voltios. Y tu micrófono de USB, que es simplemente conectarlo y a funcionar. ¿Cuál es la diferencia entre el interface y la mesa de mezclas? Una diferencia que es muy notoria y fundamental. Me río porque he estado 15 minutos explicándolo. Una de las veces he estado 15 minutos explicándolo, no voy a tardar tanto de los que grabé anteriormente en el vídeo. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, tú tienes una interface que tiene, por ejemplo, 3 entradas. Cualquiera, la Focusrite Scarlett, la que sea necesaria, o tienes una Euphoria, o tienes cualquier interface y que tiene, pongamos, 2 entradas. Cuando tú vayas a tu DAW, cuando tú vayas a tu ordenador, vas a ver que si has metido 2 aparatitos en las 2 entradas, un aparato en uno y otro aparato en otro, pongamos un micrófono y una guitarra, vas a tener 2 canales diferentes de señal, lo cual es fabuloso si quieres hacer cambios en la guitarra. Le quieres poner un poco de reverb, le quieres cortar algunos agudos porque queda muy voluminosa, quieres hacer diferentes cambios, no hay problema ninguno, lo puedes hacer directamente y te queda fantástico. Y no tienes que tocar tanto la voz o no tienes que tocarla en absoluto si no quieres tocarla. ¿Cuál es la diferencia con la mesa de mezclas? La mesa de mezclas, por su naturaleza, simplemente te recibe varias señales, las unifica y cuando las unifica las manda como una señal estéreo a través de tu salida USB o a través del elemento que tenga y la manda a tu ordenador. Ventajas y desventajas. Imagínate, la mesa de mezclas ya no te permite hacer cambios en un canal cada vez, sino que
todo lo que salga de la mesa de mezclas ya está unificado, de forma que no puedes tratar de forma unitaria cada uno de los canales, sino que tienes que tratar el todo, con lo que te da menos posibilidades de hacer cosas por separado. Ventajas de la mesa de mezclas: lo tienes todo ya hecho, prácticamente para pequeños cambios como puede ser quitar ruido o pequeñas ecualizaciones que sean necesarias para el buen mantenimiento o para el buen resultado, quiero decir, o pequeñas cuestiones que puedes utilizar. Pero esa es la principal diferencia entre las interfaces, los aparatitos estos que conectan el micrófono con tu ordenador, y la mesa de mezclas que conecta todos los inputs que tengas y te los saca en una sola señal que entra en el DAW. Y hasta aquí, amigos míos, el contenido del día de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como para que dejéis un like. Ya sabéis que admitimos suscriptores las 24 horas del día sin cita previa. Hasta la próxima.